A continuación, se presenta un caso clínico titulado Síndrome urémico hemolítico como complicación de infección por shigellosis en un paciente de 6 años. Este será socializado por los estudiantes Lady Chona, Natalia Farelo, Ignacio Jaimes y Andrea Silva, pertenecientes al programa de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad de Pamplona, mediante el asesoramiento de la docente Mónica Bustos. La shigellosis, también conocida como disentería basilar, es causada por bacterias del género Shigella. Es una infección bacteriana aguda que afecta al intestino grueso y la porción distal del intestino delgado. Las patologías provocadas por este género bacteriano pueden cursar de 3 maneras: como disentería clásica con material fecal inconsistente que contiene sangre, moco y pus, como diarrea acuosa sin complicaciones o como diarrea acuosa y disentería. La gravedad de la infección y la tasa de letalidad dependen directamente de la edad y el estado de nutrición previo que tenga el hospedero. Por otra parte, Shigella dysenteriae, que también se conoce como bacilo de Shiga, suele ocasionar cuadros y complicaciones graves que incluyen megacolon tóxico y síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de comienzo agudo con una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño renal que puede seguir o no a un episodio de diarrea con sangre o sin ella. Esta enfermedad sindrómica puede presentar 2 formas: una típica que es de etiología infecciosa y de características endemoepidémicas, la cual está precedida por un periodo prodrómico con diarrea, generalmente sanguinolenta, y que puede presentar además fiebre, vómitos y dolor abdominal. La otra forma es la forma atípica. Esta puede ser desencadenada por distintos cuadros como neoplasias, hipertensión arterial, rechazo de trasplante renal, uso de anticonceptivos orales, drogas, posparto, entre fisiopatología. La bacteria se adquiere por medio del consumo de alimentos contaminados con heces de animales o con agua no tratada. Después de la ingestión, el periodo de incubación es de 2 a 4 días, tiempo en el cual la toxina Shiga es liberada en el tracto gastrointestinal, donde altera al enterocito por la liberación de interleuquina 8 y otras citoquinas proinflamatorias que atraen neutrófilos y macrófagos al sitio de infección, causando así diarrea sanguinolenta profusa característica de esta patología. Posteriormente, es traslocada a la circulación sistémica a través del epitelio intestinal e introducida en las células susceptibles al unirse la subunidad B al GB3, que es la globotriosilceramida, la cual está encargada de dirigir la toxina Shiga al endotelio glomerular, donde la subunidad A hidroliza un residuo de adenina de la unidad ribosomal 60S y como consecuencia, las toxinas destruyen la maquinaria proteica de la célula susceptible. Como consecuencia del daño celular que éstas producen, se libera el factor de von Willebrand, el cual se une con los receptores situados en la membrana de las plaquetas, lo que da lugar a la agregación plaquetaria, a la formación de microtrombos y a la aparición de trombocitopenia. Por otro lado, la anemia hemolítica es secundaria a la disminución de la luz de los pequeños vasos. De esta manera, cuando los eritrocitos pasan por estos vasos con la luz disminuida, se dañan y se fragmentan y adquieren forma abigarrada. Existen factores epidemiológicos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar esta enfermedad. En primer lugar, se dice que 2/3 partes de los casos y casi todas las defunciones se observan en niños menores de 10 años de edad. La shigellosis pocas veces afecta a los niños menores de 6 meses de edad, es decir, los lactantes. Los brotes se presentan en condiciones de hacinamiento y en medios donde la higiene personal es deficiente. Predominantemente su transmisión es fecal-oral, directa o indirecta, a partir de un paciente sintomático o de un portador asintomático. La infección puede aparecer después de ingerir agua o alimentos contaminados, así como por transmisión de persona a persona. Los principales causantes de esta transmisión son las personas que no se lavan las manos ni se limpian las uñas minuciosamente después de defecar, ya que pueden diseminar la infección a otras personas por contacto físico directo, como se mencionó anteriormente, o de manera indirecta al contaminar los alimentos. En cuanto al caso clínico, se presenta un niño de 6 años de edad, sexo masculino, proveniente de la zona rural del departamento del Cesar. Su madre manifiesta que recibe la alimentación diaria del comedor escolar. No presenta ningún tipo de antecedente patológico ni alergias conocidas o antecedentes familiares de enfermedad gastrointestinal. Lleva una alimentación sin intolerancias, un desarrollo psicomotor normal, es decir, el sistema nervioso central se está madurando dentro de las condiciones normales. Una adecuada ganancia ponderal,
lo que significa que tiene un aumento de los diferentes elementos corporales adecuados. Es remitido el 30 de enero del 2020 por urgencias al puesto de salud más cercano al presentar cólicos estomacales, pérdida de apetito y diarrea acuosa, que se acompaña de fiebre con 12 horas de evolución, evidencia un episodio febril, es decir, episodios convulsivos que ocurren por la fiebre de 38 grados centígrados que presenta. A su ingreso se documenta un niño de 19.6 kilogramos, con un talla de 112.22 centímetros, con funciones vitales de frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Al examen físico se reportan signos clínicos de deshidratación, buena coloración de piel y mucosas, sin ningún tipo de presencia de fisura u otra lesión, junto al resto de examen normal. Teniendo en cuenta las manifestaciones anteriores, el servicio de emergencia decide enviar un cuadro hemático completo y solicitar un examen coprológico junto a una tinción de Gram. Los siguientes resultados: para el cuadro hemático completo, un hematocrito de 38%, estando por debajo del valor normal, que baja de 40.7 a 50.3%. El criterio de hemoglobina también estaba disminuido, su valor del caso estaba en 11.5 gramos sobre decilitro, estando disminuido. Estos dos criterios pues reflejan como tal el estado de anemia del paciente, puesto que el hematocrito mide la cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos y un suministro insuficiente de estos pues refleja el estado de anemia. La velocidad de sedimentación globular está aumentada, su valor era de 15 milímetros por hora y pues este aumento de este criterio se refleja en anemias, en infecciones, y normalmente cuando está muy aumentado su valor se caracteriza por una infección grave. Los leucocitos estaban aumentados en un valor de 14.000 leucocitos por milímetro cúbico. Los neutrófilos también estaban aumentados en un valor de 9.000 milímetros cúbicos. Los linfocitos también estaban aumentados en un valor de 5.000 milímetros cúbicos. Esto reflejando como tal una posible infección. Los leucocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, constituyen como tal uno de los primeros mecanismos de defensa durante una infección y expresan una importante actividad microbicida y citotóxica. Entonces, pues estos resultados reflejan que el paciente posiblemente estaba cursando una infección. Los monocitos, los eosinófilos estaban dentro de los valores normales y las plaquetas también estaban dentro de los valores normales. Al examen coprológico, haciendo un análisis microscópico en la materia fecal del paciente, se observan leucocitos menor a 20 por campo. Y en la tinción de Gram de la muestra de materia fecal del paciente se observa la presencia de bacilos gram negativos. La tinción de Gram es un examen de laboratorio en el que se emplean diferentes colorantes para detectar e identificar bacterias, en este caso pues en una muestra de materia fecal. El método de tinción de Gram entonces algunas veces se utiliza para el diagnóstico rápido de infecciones bacterianas. El frotis fijado con calor se debe teñir con cristal violeta durante 1 minuto. El cristal violeta lo vemos como color azul. Luego de ese minuto se debe lavar con agua y se debe cubrir con solución yodada durante otro minuto. Lo vemos de color café. Luego de esto se debe lavar de nuevo con agua y se debe decolorar con una mezcla de alcohol etílico acetona durante 30 segundos. Después de eso se debe lavar y se debe cubrir con safranina, que es el color de contraste, durante 45 segundos. Por último, lavar y secar. La diferencia esencial entre estos dos tipos de células, gram negativas y gram positivas, está por tanto en su resistencia a la decoloración. Esta resistencia se debe probablemente al hecho de que en el caso de las bacterias gram negativas, la mezcla de alcohol acetona es un solvente lipídico
y disuelve la membrana exterior de la pared de la célula y también puede dañar la membrana citoplasmática a la que se une el peptidoglicano. La delgada capa del peptidoglicano es incapaz de retener el complejo cristal violeta yodo y la célula se decolora. Las células gram positivas, a causa de sus paredes celulares más espesas, tienen más peptidoglicano y menos lípido. No son permeables al disolvente, ya que éste deshidrata la pared celular y cierra los poros, disminuyendo así pues el espacio entre las moléculas y provocando que el complejo cristal violeta yodo quede atrapado dentro de la pared celular. Después de la decoloración, las células gram positivas son todavía azules, pero las gram negativas son incoloras. Entonces, para poner como tal de manifiesto las células gram negativas, se utiliza una decoloración de contraste que pues ya lo vimos, es safranina. Después de la coloración de contraste, las células gram negativas van a quedar de color rojas, mientras que las gram positivas permanecen azules. Tras los resultados obtenidos del laboratorio, se decide inicio de tratamiento con acetaminofén para controlar el cuadro febril y con ampicilina, debido a que es un fármaco utilizado en las infecciones gastrointestinales, además de que es un antibiótico bactericida de amplio espectro y particularmente pues es eficaz contra algunos microorganismos gram negativos. Precisamente por eso se tomó como elección. Además se acompañó con hidratación continua y el paciente fue dado de alta el mismo día con seguimiento a la evolución del tratamiento. 2 días después de su salida del hospital, ingresa nuevamente a urgencias sin evidencia de respuesta al tratamiento, por presentar cólicos estomacales fuertes tipo retorcijón, náuseas y vómitos, acompañado de episodios febriles disminuidos parcialmente, deshidratación, isquemia, que es el estrés celular causado por cualquier tipo de disminución transitoria o permanente del flujo sanguíneo en los capilares, debilidad y confusión, taquicardia, que es la frecuencia cardíaca más rápida de lo normal cuando se está en reposo, en el paciente aproximadamente de 140 latidos por minuto, y polipnea, que es el aumento de frecuencia y aumento de la profundidad respiratoria, que en el paciente se presenta de 30 respiraciones por minuto, por lo cual se decide rápida hospitalización con líquido intravenoso del paciente. Una vez en el servicio de emergencia, 1 hora posterior a su ingreso, presenta tenesmo, que es la contracción violenta y dolorosa que sufre el recto, acompañado de diarrea con sangre, moco y pus. Se envían muestras al laboratorio y se solicita coprocultivo con tinción de Gram, antibiograma, hemograma completo, frotis de sangre periférica, exámenes neurológicos, exámenes de orina, estudios de función renal, y se decide el inicio de tratamiento con ciprofloxacina hasta esperar resultados. La hemoglobina a un valor de 8.5 gramos sobre decilitro, ratificando que la anemia está un poco más complicada. La velocidad de sedimentación globular aumentó a 16 milímetros por hora, claramente porque están habiendo menos glóbulos rojos, porque se están dañando más. Entonces es importante entender, o es característico, que la velocidad de sedimentación globular se eleve por presencia de dos tipos de proteínas, que son globulinas o fibrinógeno. Cuando los glóbulos rojos se dañan o se lisan, se liberan cierto tipo de globulinas que hace que aumente la velocidad de sedimentación globular. En este caso, también podemos ver que los leucocitos aumentaron a 19.000 sobre milímetro cúbico, dando a entender que la infección está un poco más complicada. Los neutrófilos aumentaron a 11.000 sobre milímetro cúbico, y es importante destacar que las proteasas liberadas por los neutrófilos contribuyen también al daño de las células endoteliales. Esto explica la relación entre la intensidad de la neutrofilia y un mal pronóstico. Es decir, que nuestro paciente estaba en un mal pronóstico porque podemos entender que
hay bastantes neutrófilos considerablemente. Los linfocitos también aumentaron a 8000 sobre milímetro cúbico y pues sigue ratificando la gravedad de la infección. En este caso las plaquetas sí disminuyeron, están por debajo del valor normal. En nuestro caso el paciente tiene un conteo de plaquetas de 115.000 sobre milímetro cúbico y pues como consecuencia del daño que se está produciendo, ya sabemos que se libera el factor de von Willebrand, el cual se une con los receptores situados en la membrana de las plaquetas, lo que da lugar a la agregación plaquetaria y a la formación de microtrombos. Entonces, por eso es que se da la aparición de la trombocitopenia. En el frotis de sangre periférica se encontraron reticulocitos, que son un tipo de glóbulos rojos que no han alcanzado su total madurez. Se encuentran en niveles elevados en el plasma debido a las anemias. Lo que está pasando en este caso es que el paciente está tratando de equilibrar el valor normal de los eritrocitos aumentando la eritropoyesis. Entonces, por eso es que se está encontrando los eritrocitos inmaduros debido a la pérdida de los eritrocitos normales. También encontramos microcitosis y es debido a que las infecciones también pueden causar glóbulos rojos microcíticos porque la permanencia del agente responsable de la infección en el organismo puede originar deficiencias nutricionales y cambios en el sistema inmunológico, alterando los índices hematológicos. También hay presencia de hipocromía, que es la disminución del color o la palidez de los eritrocitos. La causa de esta reducción en la coloración es la disminución de la concentración de hemoglobina, como lo podemos ver, que es de 8.5 gramos sobre decilitro, lo que disminuye entonces el transporte de oxígeno en sangre y produce una condición fisiopatológica ya que conocemos como anemia. Por otro lado, la anemia hemolítica es secundaria a la disminución de la luz de los pequeños vasos. De esta manera, cuando los eritrocitos pasan por estos vasos con la luz disminuida, se dañan y se fragmentan y adquieren una forma birragada como son los fragmentocitos o esquistocitos. La disminución de la luz glomerular se da o se produce por el daño de las células endoteliales glomerulares, que es favorecida por la liberación de citocinas de potente acción vasoconstrictora, lo cual aumenta la resistencia vascular y disminuye el flujo sanguíneo renal, que trae como resultado la disminución de dicho flujo. Y es por eso que encontramos también células en casco, demostrando procesos de hemólisis. Cabe resaltar que los esquistocitos son algo característico del síndrome hemolítico urémico. En las pruebas bioquímicas del paciente encontramos la bilirrubina directa aumentada con respecto a su valor normal. La encontramos en un valor de 0.5 miligramos sobre decilitro. Un índice mayor de la destrucción de los glóbulos rojos, que lo conocemos como hemólisis, puede elevar la concentración de bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia de color amarillo anaranjado que se forma durante la descomposición normal de los glóbulos rojos. En cambio, encontramos a la aptoglobina disminuida en un valor de 33 miligramos sobre decilitro. La aptoglobina es una proteína plasmática que se une a la hemoglobina libre formando complejos de hemoglobina-aptoglobina. Entonces, cuando existe hemólisis intravascular, los glóbulos rojos que se destruyen dentro de los vasos sanguíneos hacen que se aumente la hemoglobina libre. Así se disminuye entonces la concentración de aptoglobina en sangre por un aumento de la unión de esta a la hemoglobina y su destrucción a nivel hepático. La creatinina la encontramos aumentada con respecto a su valor normal, la encontramos en 2 miligramos sobre decilitro y pues la medición de esta creatinina es una prueba simple y es el indicador más común sobre la función renal. Un aumento en los niveles de creatinina en la sangre solamente se observa cuando hay un marcador de daño en las nefronas. La lactato deshidrogenasa la encontramos aumentada en un valor de 470 unidades internacionales sobre litro y está reflejando como tal el daño que está habiendo en los tejidos. Cuando se libera la LDH en el torrente sanguíneo o en otros líquidos corporales,
podemos evaluar pues de que si están altos puede indicar que ciertos tejidos del cuerpo han sufrido daño por alguna enfermedad o alguna infección. Además está apoyando el problema de anemia por la destrucción de los glóbulos rojos que se está efectuando. El BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, está aumentado en 61.5 miligramos sobre decilitro como resultado en el caso del paciente. Esto indica que los riñones no están eliminando la urea de la sangre con normalidad. El colesterol está dentro de los valores normales, está por debajo de 200 miligramos sobre decilitro y la glicemia sí está un poco aumentada en un valor de 134 miligramos sobre decilitro. También encontramos que el descenso del filtrado glomerular está disminuido en un valor de 41.42 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Y esto se da cuando se reduce la superficie de filtración y se alteran las propiedades de filtrado de la membrana con la consiguiente disminución del filtrado glomerular. Con una muestra de orina recogida con micción espontánea se hicieron estudios y al examen macroscópico arrojaron un color oscuro con presencia de sangre a 3 cruces. También se llevó a cabo una prueba de tira reactiva que consiste en sumergir por completo la tira reactiva durante un corto periodo de tiempo en una muestra bien mezclada de orina. Luego de eso se debe extraer del recipiente apoyando el borde de la tira sobre la boca del mismo para así eliminar el exceso de orina. Luego de eso pues se debe dejar reposar durante cierto tiempo para que se lleven a cabo como tal las reacciones. Y finalmente se comparan los colores que aparecen en la escala cromática provista por el fabricante con la tira. La tira reactiva indicó la presencia de proteínas 3 cruces, leucocitos de 15 a 20, una cruz. Tanto la sangre en la orina como los leucocitos están reflejando como tal la infección que se está efectuando. Además, se encontraron también cilindros hialinos y estos se dan bajo un flujo urinario debido a que la orina está más concentrada por la deshidratación. Con respecto al examen neurológico, no se presentaron ningún tipo de alteraciones neurológicas y con la tinción de Gram se observaron bacilos Gram negativos 3 cruces, reacción leucocitaria mayor a 20 por campo microscópico con predominio de polimorfonucleares y hematíes frescos. Esta tinción de Gram se hizo a partir pues, de la materia fecal del paciente. Con respecto a la técnica, es igual a como se los expliqué anteriormente, entonces no hay ningún cambio característico. Ya a las 48 horas posteriores al ingreso se reciben resultados del coprocultivo con crecimiento en agar SS y agar McConkey. Tanto el agar Salmonella shigella como el agar McConkey son para el aislamiento diferencial y selectivo de bacilos entéricos patógenos. Las colonias en el agar Salmonella shigella fueron transparentes con borde regular, opacas y lisas y sin fermentación de lactosa y manitol. En el agar McConkey las colonias fueron transparentes, de borde regular, grandes y opacas. Y en las pruebas bioquímicas de SIM con indol fueron negativas, al igual que la ornitina descarboxilasa, siendo entonces una reacción característica de Shigella disenteriae causante de disentería y complicaciones de síndrome urémico hemolítico. El estudio de susceptibilidad de esta Shigella disenteriae que se realizó por medio del antibiograma que se hizo por difusión en disco mostró ser resistente a ampicilina, cefazolina, cefuroxima y cefepime, pero mostró que la cepa era sensible a ceftriaxona, imipenem, meropenem, amikacina, gentamicina y ciprofloxacina. Para la técnica de difusión en disco, que es la misma que Kirby-Bauer, se debe preparar el inóculo a escala 2 de McFarland con 1 mililitro de solución salina al 0.85%. Luego con este inóculo se debe hacer una siembra masiva en el agar Müller-Hilton y sobre la superficie de esta siembra masiva
se deben colocar los encidiscos que contienen el antibiótico. Posteriormente se debe incubar durante 24 a 48 horas. Al cabo de este tiempo, el organismo estudiado muestra la sensibilidad a algunos antibióticos, como indican las zonas de inhibición del crecimiento bacteriano en torno a los discos. Para ello se debe hacer lectura midiendo los halos de inhibición. El diagnóstico clínico presuntivo, según pues las reacciones obtenidas en los medios de cultivo, es característico de Shigella disentería y causante de disentería. Sin embargo, hay que descartar otros microorganismos como E. coli y Salmonella por similitudes que se presentan entre ellas. Entonces, en el diagnóstico diferencial con Escherichia coli enteroinvasiva se debe tener en cuenta pues que taxonómicamente Shigella sp y Escherichia coli pertenecen a la misma especie y diferentes subespecies. Su relación de DNA es muy alta y frecuentemente difícil de diferenciar bioquímicamente, y serológicamente reaccionan de forma cruzada. Sin embargo, han permanecido como especies separadas por razones clínicas. Escherichia coli puede ser diferenciada con Shigella con base en los siguientes criterios. El primero de ellos es que los aislamientos de Shigella son siempre no móviles y lisina descarboxilasa negativa. El segundo es que, con excepción de algunas pocas cepas de algunos cerobares, no hay producción de gas durante la fermentación de carbohidratos. Y el tercero de ellos es que los aislamientos que fermentan mucato o utilizan acetato es más probable que sean de Escherichia coli que de Shigella sp. Con respecto a Salmonella sp, semeja a las afecciones ocasionadas por Shigella, aunque Shigella se limita a la mucosa colónica y al ilion terminal, y su agente etiológico no provoca bacteremias ni invade órganos distantes. También podemos diferenciar entre las características que tienen cada una en el tipo de colonia, su color, aspecto y demás. Todo lo anterior, el diagnóstico definitivo que se le da es síndrome hemolítico urémico por shigelosis. Y tras los resultados del antibiograma, al paciente se le sigue tratando con ciprofloxacina como antimicrobiano de primera elección durante 10 días, evidenciándose mejoría clínica pero sin resolución completa del cuadro clínico, por lo que se repitió la misma pauta de tratamiento, desapareciendo al quinto día la clínica en su totalidad, con valores de laboratorio dentro de los rangos aceptables, suspendiendo el tratamiento y dando de alta al paciente luego de 2 días sin presencia de ningún cuadro clínico. El síndrome hemolítico urémico típico es causado por una exotoxina, la toxina Chiga, producida por la bacteria Shigella dysenteriae. La base patogénica del síndrome hemolítico urémico está determinada por el daño de las células endoteliales de los pequeños vasos del colon, riñón y sistema nervioso central. Como esos tejidos no forman parte del epitelio intestinal donde coloniza esta bacteria, se postula que el daño endotelial es una consecuencia directa de la acción de la toxina Chiga, que liberada por las bacterias atraviesa la barrera intestinal y ganan acceso a la circulación sanguínea, produciéndose una cascada patógena compleja que lleva a la liberación de mediadores de la inflamación como la interleuquina 8, que es un activador potente de los leucocitos, responsable de la leucocitosis de este síndrome. Además, hay una activación de las plaquetas y de la cascada de la coagulación. La unión de la toxina a los receptores globotriazosilceramida produce lesión endotelial, particularmente en los riñones, causando la elevación del trombosano A2 y la disminución de prostaciclina. El trombosano A2 liberado por plaquetas activadas va a estimular la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, mientras que la prostaciclina va a estimular la vasodilatación y va a inhibir la agregación plaquetaria, de tal manera que el desequilibrio entre estos dos va a ser el responsable en parte de que se produzca una anemia hemolítica microangiopática con los típicos esquistocitos en el frotis de sangre periférica y la trombocitopenia. Por medio del cultivo del agar Salmonella Shigella, que es selectivo para estos dos géneros, determinamos que se trataba de una Shigella dysenteriae al no haber fermentación de lactosa, manitol y además al obtener un indol negativo. De igual forma, descartamos que fuera un síndrome hemolítico urémico de Como origen inmune conclusión, se debe al tener en obtener cuenta una los prueba de factores de pus riesgo que existen frente al padecimiento de la shigelosis.
Tener presente que la enfermedad es transmitida por vía fecal oral y que se requiere de tan solo 200 microorganismos viables para producir la enfermedad. De igual forma, recordar que es endémica en países en desarrollo con pobres medidas sanitarias, en climas tropicales y templados. Son comunes los brotes en condiciones de hacinamiento, en caso de higiene personal deficiente, así como se presenta más comúnmente en lo que es cárceles, orfanatos, guarderías, hospitales psiquiátricos y campamentos con gran hacinamiento. Por otra parte, hay que tener presente que el síndrome hemolítico urémico se acontece generalmente en niños menores de 4 años tras una infección entérica, siendo Shigella uno de los principales patógenos implicados y que se encuentran menos frecuente tras una infección respiratoria. La clínica aparece tras un intervalo libre de 5 a 10 días, con presencia de astenia, que es la sensación de debilidad y falta de vitalidad generalizado, tanto físico como intelectual, irritabilidad, oliguria, que la oliguria es la disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas, y la letargia, que es el estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación. Coincidiendo así con la anemia hemolítica, se detecta hematuria y proteinuria, que la hematuria es la sangre en orina y la proteinuria son aquellas proteínas que se encuentran superiores al valor normal que se debe encontrar en la orina. También un grado variable de oliguria, hipertensión arterial, hemorragias gastrointestinales y síntomas neurológicos. El diagnóstico se realiza al demostrar en las extensiones de sangre periférica las características morfológicas de anemia hemolítica microangiopática, es decir, es una forma de anemia hemolítica que se fragmenta y destruye los glóbulos rojos en su tránsito por la sangre, también con unas plaquetas disminuidas y una afectación